Hoy hablando con el director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, con el doctor Ariel Gell, un gran amigo, hemos platicado de infinidad de cosas, pero hoy, Ariel, yo te quiero preguntar, porque parece para muchos como que quedó en el olvido durante un ratito, que es el odio en las redes sociales. No hablo de antisemitismo nada más, hablo de odio en general. Odio, en algún momento platicamos contigo de el racismo en las canchas de fútbol, ¿sí? Y en los estadios principalmente, que hicieron cosas importantes. Hoy muchos dirían, no hay ni racismo, hay teorías, como dices, de conspiración, pero como que el racismo, hoy estamos más preocupados por vender caretas que por odiar a alguien, dirían por ahí. ¿Es correcto eso o está sembrándose y va a ser una explosión o hoy hay mucho odio en las redes? Yo discrepo contigo. El centro viene monitoreando, digamos, esto para que la gente lo conozca. Nosotros no somos nuevos en este tema. Desde casi el principio de existencia de Internet, el Centro Wiesenthal, su oficina central en Los Ángeles, abrió un departamento específico para poder monitorear qué pasaba en las redes, digamos, en aquel momento solamente en Internet y luego en todo lo que fueron las redes sociales, respecto a cómo se filtra o no los contenidos de odio. Ya desde el principio, desde que empezó a existir Internet como plataforma, se supo que el odio iba a ser uno de los resultados colaterales o una de las cuestiones colaterales inmediatas a partir de la existencia de Internet. Y de hecho, uno de, digamos, nuestro número 2 mundial, el rabino Cooper, decía cuando Internet empezó a existir, decía, esperamos muchas cosas de la Internet, pero sin duda va a ser utilizada para el odio y la pornografía. O sea, no quedaba duda desde el principio que empezaba a existir. El hecho de poder esconderse detrás de una computadora o detrás de un seudónimo daba lugar a poder llegar a cosas que antes estaban muchísimo más reguladas y todo lo que uno tenía que decir frente a frente, hoy existen muchísimas otras formas en las cuales esto se manifiesta. El atentado a las Torres Gemelas marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se empieza a encontrar que a través de las redes sociales y de Internet también se fomenta el terrorismo y también se utiliza para poder reclutar determinados elementos que antes, como nosotros teníamos noticias y uno veía una película sobre un atentado terrorista, uno creía que, bueno, que los organizadores salían a buscar eventuales acólitos, llevarlos para poder entrenarlos en algún lugar olvidado de la civilización, adoctrinarlos, enseñarles, fabricar una célula dormida, dejarlos a la espera de que se los llame para poder salir a llevar adelante un ataque. Hoy esto no es así. Todos los contenidos están en las redes sociales. Todos los contenidos, tanto ideológicos como de elementos para poder llevar adelante un atentado, están disponibles. Hoy uno puede mirar en un canal de YouTube aprender a hacer una bomba, puede tranquilamente en una página de Facebook aprender cómo... No des las direcciones, ¿eh? No vayas a dar las direcciones. No, pero cómo hacer un barrilete incendiario, o cómo hacer globos incendiarios, lo que sucede en Gaza, por ejemplo, con las partes vecinas de Israel. Todo esto está disponible en las redes. Solo falta para que alguien, después de mucho tiempo de estar siendo autoadoctrinado, tome la idea de poder salir a la calle, cometer un atentado, y después las redes sociales se van a encargar de reivindicarlo como a ellos les parezca. Este mismo modus operandi lo vas a encontrar en todos los sistemas ideológicos. Vas a encontrarlo con quien llevó adelante los atentados contra 52 personas en las mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda, y lo vas a encontrar con Robert Bowers cuando salió a matar a la gente en una sinagoga de Pittsburgh, o lo vas a encontrar el año pasado en Hanukkah, o lo vas a encontrar en cualquiera de las fórmulas. Y la existencia, esta coyuntura que estamos viviendo hoy de una pandemia en la que todos tenemos que vivir de una forma diferente,
sirve también a todo tipo de teorías conspirativas a través de las redes, desde quien la utiliza para poder llevar adelante, como hoy en la costa oeste de Estados Unidos, contra las comunidades asiáticas por haber generado el virus, o para sostener que los judíos son quienes prefieren a toda la gente encerrada, sembrar el caos y matar a todos los demás, de la misma forma que fue con la peste negra en la Edad Media. Oye, Ariel, lo que seguramente muchos dirán es, bueno, pero ¿qué daño hace? O sea, ¿a qué voy? ¿Sí? Yo sé que encontrar cómo hacer una bomba y generar, dirías, eso es peligroso, pero el que alguien ponga un tweet diciendo, muéranse los chinos, o una broma de los chinos son peligrosos, o a quién prefieres encontrarte en un elevador, a un terrorista palestino o a un chino con tapabocas, ¿sí? Todos esos chistes dicen, ¿a quién le hacen daño? Igual no son, nadie se va a morir porque le hace un tweet, No, nadie se va a morir porque lo veas en no, Facebook, pero si el tweet, ese odio, pero es si peligroso. el tweet, sí, claramente, porque si el tweet te está diciendo de que, como por ejemplo, sal a la calle a abrazar judíos y chinos y pégales el virus, porque son los creadores del mismo, sí, sí lo es, y esto en Estados Unidos ha sido visto, y Claro. ha sido traducido a todos los idiomas, y en todos los lugares de la región lo vas a volver a encontrar. Vas a fomentar este asunto de que se han tenido que cerrar las fronteras, fomenta todos los nacionalismos muchísimo más de lo que están, sosteniendo que hay que expulsar a aquellas personas que no son tan puras como aquellos que nos consideramos dentro de nuestro propio grupo, y a estos deberíamos tener que expulsarlos, porque además están dentro de nuestras fronteras y son un agente internacional, y este tipo de cosas son muy graves, muy, muy graves. Podríamos decir que los tweets, más que peligrosos por el simple hecho, es por todo lo que van convenciendo y lavando el cerebro a la gente. O sea, hemos visto las teorías conspiracionales y de repente nos volteamos y a mí me han llegado gente muy preparada a decirme, ya ves, esto fue creado en el laboratorio de tal, porque esto es, y esto es el otro, y ahorita está circulando el de una doctora a la que le quitaron, y porque, o sea, ese es el de moda, porque hace una semana era el de, hace 3 semanas era el de los chinos con los judíos en un laboratorio en Nueva York, otros eran los israelíes, otros fueron los alemanes, o sea, pero, a ver, yo creo que el peligro no está solamente en un tuit, digamos. Hoy la gente cree mucho más en lo que lee y que tenga forma en una red social que... A ver, si yo te invito, por ejemplo, a hacer un juego. dime, Pon la foto de quien tú quieras. sí, Imaginemos, no sé, la persona que quieras. Digamos, no sé, John Lennon, digamos, inventemos algo. sí, Y al lado de la foto pone una frase, inventada por ti, claro, que suene linda, y que abajo diga John Lennon, y la pasas por todos lados, nadie va a discutir si la dijo o no la dijo. acaba de estar Porque, circulando alguno así también. y que tú hagas circular una cosa de esa naturaleza, diga, no, pero a ver, y todo el fenómeno de la fake news, vamos a lo siguiente. Una de las cosas que nos preocupa muchísimo en la región es la presencia iraní dentro de la región, Claro. pero no porque nos preocupe porque Irán son malos, sino porque es un país que tiene una política antisemita clara y concreta, es una política de Estado antisemita. Claro. Y tiene una íntima relación con el gobierno de Venezuela y con los grupos de Hezbollah que actúan en la región desde antes de Chávez. Claro. Y en otros países. Hoy tienen absolutamente todo el dinero necesario para sostener una red como Hispan TV o Telesur. A través de esas, uno los ve que repiten las agencias de noticias notas como si fuesen ciertas. El año pasado nosotros salimos a desmentir cuando ellos salieron con una nota que decía Israel utiliza a los presos palestinos para hacer ensayos médicos. Claro. Y lo daban como una cuestión lógica. De ahí a decir que es lo mismo que sucedía en los campos de concentración, hay solo una frase. O sea, claro, cualquier persona saca la conclusión. Y esto es todo lo que tiene que ver con las fake news. Y esto, sumado a una situación en la cual
los estados están juntando muchísimo poder para poder sostener una situación extraordinaria y que nos están quitando parte de las libertades, sostener esta situación extraordinaria es peligroso. Oye, Ariel, dentro de este mismo, ya mencionaste de Pan TV, ahorita le pongo algunas cosas y de las fake news. Yo no sé si tú te acuerdas que hicimos otro experimento por ahí, que hizo un medio y lo pusimos en un grupo, curiosamente en el que estamos, que decía, se murió una X personalidad. ¿Sí? El grupo empezó a discutir qué tan gran personalidad era, todos sus logros, todas sus cosas, ¿sí? Hasta Pero que nadie alguien, averiguó si que estaba vivo o no. exacto, hasta que alguien puso, yo no soy del 98%, y alguien le preguntó, ¿qué es el 98%? Y te dijo, métanse la nota decía claramente, cuando le dabas clic, decía, esta nota es falsa, estamos poniendo aquí esto, y el 98% de la gente, ¿sí? No lo va a verificar. Y sucedió en varios grupos que la gente empezó a discutir el tema insistiendo. O sea, Absolutamente. era cierto. ¿Por qué? Porque, y además decía, lo publicó, ¿sí? Chuchita Juanita. No decía ni siquiera una fuente, porque a veces queremos que las fuentes, como Hispan TV, que se ve muy profesional, CBS, CNN, The New York Times, son verídicas y 100%. O sea, muchas se van también vámonos con la nota. Entonces, Pero llega es eso, y que a eso la es gente, peligroso, ¿no? por eso digo que no es solamente Twitter. ¿Cuántos mensajes diarios recibimos en grupos de WhatsApp? Y así como los tomás, el 90% de la gente, así como los recibe, los manda de nuevo. Voy a dar un ejemplo claro y concreto. Nuestro trabajo que tenga que ver con hacernos frente a distintas manifestaciones de odio, más de una vez me llegan pequeñas filmaciones de que alguien filmó algo sucediendo en determinado lugar. Supongamos, en un bar, en un shopping, cuentan que los mozos hicieron Heil Hitler a una persona judía. Entonces uno lo pasa a otro, y me empieza a llegar desde distintas personas que no se conocen entre sí, diciendo, me hicieron llegar esto, ¿qué se puede hacer? Dije, lo primero que tenemos que saber es, ¿vos conocés a la persona que esto le sucedió o me estás Claro. contando lo que le contó uno, que le contó otro, que le contó otro? Si eventualmente es algo que sí, una persona que vos conocés, lo primero que tiene que hacer es esa persona efectuar la denuncia. Es decir, y no mandar el video, digamos, viralizar el video diciendo qué barbaridad esto que sucede. Sino realmente se trata de una situación en la que uno está hablando de algo que no conoce, y así es como se generan las fake news. Claro. Oye, como tú dices, es importante hacia ambos lados, tanto para viralizar un tipo de ataque antisemita. Tengo por acá, déjame enseñarte, déjame ver, justo lo puse, de lo que tú estás hablando, ¿sí? No sé si lo ves, las típicas de A estas de ver, Hitler con todo esto, si las llegas a ver en la pantalla, no Palestina y Auschwitz, todavía, ¿mandé? todavía no, pero seguramente lo veré apenas lo se vea. Dice que ahí, sí, claramente. Nos vamos poniendo, son ese tipo de comentarios de todo eso que además no las queremos como inercia, ¿no? Sí, sí, Comando matando claramente. judíos, deja poner la Sí, imagen sí, que teníamos, esta, ¿sí? Que son sí, los típicos, o más adelante, lo pusimos por acá, fíjate, los quise poner nada más como muestra de que hay varias cosas, ¿no? Antisemitas, ¿sí? sí, Que se manejan, claramente. o de odio, ¿sí? Pero lo que yo te voy a decir, uno es viralizar esos ataques, esos comentarios, esas, como tú decías, la frase de que dijo John Lennon, hay que matar a todos los que le vayan al Real Madrid. Invento, y pues, seguramente a John Lennon no le importaba el Real Madrid. Pero alguien dirá, él dijo algo del Real Madrid. Y otra es el miedo que creamos nosotros mismos. Como tú decías el ejemplo, alguien dijo esto y entonces nosotros mismos lo propagamos por todos lados, acusando a tal persona o propagando algo que ni es cierto o eso. Es correcto hacer eso, como tú dices, hay que checar, o cuando hay algún ataque antisemita o ataque de odio, ¿sí? Hay que detenerlo o ¿qué hay que hacer? Porque hace poco platicábamos también con alguien del Congreso Judío Mundial y con todo, y nos decía, no han crecido tanto los ataques antisemitas en el momento, pero tenemos que unirnos contra cualquier clase de odio. Lo puso en un informe también, su presidente. ¿Qué hacer con ese tipo de cosas? Lógico, la que están viralizando
que es un ataque, pues no puedes hacer mucho más que contestarlo a lo mejor, pero la otra parte de caer en esa parte de noticias alarmistas, medios que te ponen, hubo un atentado terrorista, ¿sí? En la sinagoga tal. Y lo único que pasó no fue un atentado terrorista, sino fue alguien que fue a pintar una flor porque pues tenía pintura y pintó una flor o pintó ni siquiera una Sí, svástica. O sea, nos gusta porque el sensacionalismo vende. sí, a ver, yo no generalizaría tanto. Yo creo que hay que ver caso por caso y casos concretos. Eh, yo creo que en América Latina uno tiene que mirar de que es cierto, por un lado, lo que está sosteniendo, de que no me parece que la cuestión sea tan border o tan grave, pero supuestamente Estados Unidos es el país donde las libertades se llevan adelante a más no poder, y estamos viendo en estos últimos 3 años acciones directas, ataques directos de gente que ha salido a matar, a pegar, y ves ese tipo de cosas todos los días. O estamos viéndolas muy, muy seguido. Entonces, realmente es más preocupante. Hace 6 años atrás estas cosas no sucedían. Es decir, hoy se está normalizando la situación de Claro. que alguien entre en una sinagoga a la mañana un sábado una circuncisión y mate 8 personas. Claro. O que que en otra sinagoga han podido parar porque entró una persona, mató a uno, hirió a otro y los demás lo pudieron parar al perpetrador. Que en Hanukkah se hayan metido en casas para poder atacar a la gente. Estas cosas no eran tan normales. Hoy vimos Y no uno, eran, perdón, y no y no eran tan comunes. hoy salió una de que en la calle, a unos judíos en la calle, una persona que pasó junto a ellos les destapó el cubrebocas y les dijo, ojalá se contagien y se mueran todos los mugres judíos. O sea, dices, tan ingeniosos pueden ser, ¿no? Digo, y sale de las redes sociales hacia todo esto, porque es la manera en como alguien lo va comentando, ¿me equivoco? Es que las redes sociales ayudan muchísimo para poder generar determinada situación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la presentación anual, este informe que nosotros hacemos anualmente se presenta en marzo todos los años en el Congreso de los Estados Unidos. Hace 3, 4 años atrás hay una parte que llamaba la atención. Supongo que vos y toda tu audiencia conoce el programa South Park. Seguramente, sí, es bastante agresivo en muchos aspectos. En uno de los capítulos de South Park hicieron algo así como una broma donde dijeron, bueno, inventemos el día de salir a pegarle a los pelirrojos, por ejemplo. Entonces hicieron un capítulo sobre eso. En un lugar de Estados Unidos se les ocurrió tomar la idea y arman un grupo de Facebook, salgamos a pegarle. El día 12 de marzo es el día anual de salir a pegarle a los pelirrojos. Y hemos tenido noticias de jóvenes pelirrojos que han sido atacados porque era el día de salir a pegarle a los pelirrojos. O sea, y todo esto se genera a través de las redes sociales. Oye, es increíble cómo nos dejamos manejar por las redes sociales en lo que tú estás diciendo, incluyendo, por ejemplo, el reciente, bueno, que fue el año pasado y hoy volvió a surgir, el Ice Cream Challenge, no sé si lo viste, que invitaban en TikTok a gente a ir al supermercado, abrir un helado, chuparlo y regresarlo. Con todo el coronavirus, ahorita ves gente haciéndolo, quitándose la máscara, chupándolo, o sea, como que se nos olvida o nos dejamos ir por las redes sociales y son tan influyentes en ese sentido que suceden muchas cosas. La pregunta es, bueno, ¿qué hacer con eso? Porque lo hemos platicado mucho, pero ¿qué hacer con eso? O sea, cuando hay un ataque, cuando hay uno, hay que contestarlo. ¿Qué hay que hacer cuando ves todo ese tipo de cosas? Separemos los temas. Una es la idiotez, como lo que estamos hablando, y otra cosa son realmente manifestaciones que generan cuestiones de odio o que puedan llamar al terrorismo o a generar odio en los demás. Por supuesto, aquí nosotros tenemos toda una serie de elementos o yo diría una distinta lista de elementos o de acciones que uno tiene que hacer, desde las individuales, es decir, la persona que recibe o que es algo que tenga que ver con uno mismo, tiene desde el reporte, el bloqueo, la
denuncia a la propia red social, y depende después en la reglamentación o las leyes que cada uno de los países tenga, digamos, de la región. Hay países donde tienen buenas leyes antidiscriminatorias y hay algunos en las cuales no tienen ninguna. Es decir, que entienden que la libertad de expresión está muy por encima de... yo creo que la libertad de expresión está dada en que... Pero bueno. A ver, la libertad de expresión, vamos, en inglés es muy fácil decir que el free speech no es hate speech, digamos. No, que la libertad de expresión no es discurso de odio. Una cosa es que cuando uno habla de la libertad de expresión, la libertad de expresión es que lo que no debería haber es censura previa, pero una vez que alguien lleva adelante lo que quiere decir, se tiene que hacer cargo de los resultados de lo que está diciendo. Te voy a dar un ejemplo claro que tiene que ver con un proyecto que nosotros estamos tratando de empezar. Recién está en ciernes, pero tú manejas varios medios de comunicación y aquí vas a coincidir con nosotros. Cuando en un diario escrito llega una carta de un lector, donde está en desacuerdo, donde hace un comentario, donde está en desacuerdo con alguna de las notas publicadas. Por lo general, una política editorial es: nosotros escuchamos a todas las voces y voy a publicar la carta de quien no está de acuerdo conmigo porque lo hace en términos respetuosos. Muchas veces esto sucede, ¿cierto o no es cierto? Acabamos de estar en un debate donde tú participaste, hablando de tolerancia e intolerancia, que se habló mucho de la libertad de esto, y donde me tocó justamente hablar con un editor, él es de color, en ese sentido, y le pregunté si en su medio, y él argumentaba que todo se tiene que poder publicar porque todo es libertad, y le dije, bueno, y si alguien incita al odio contra las personas de color, ¿lo publicaría? O no lo publicarías, y entonces te dirían que no lo publicas porque te ataca a ti. ¿Dónde entra esta separación? Y creo que es justo lo que tú estás diciendo. No, déjame seguir un poquito más. Es decir, por lo general, cuando alguien maneja un medio escrito y llegan este tipo de manifestaciones, hay una política editorial que elige qué publicar y qué no publicar. Y por lo general, las cosas que publican, por más que estén en las antípodas de tu pensamiento, si son respetuosas, uno generalmente a veces las publica. Ahora bien, en los medios digitales esto no sucede. Uno tiene lo que dice comentarios y a partir de ahí la gente escribe barbaridades. Y generalmente escribe barbaridades sin identificarse, detrás de un perfil falso, sin identificar su documento o quién es la persona, de forma tal de que a vos te está impidiendo poder reaccionar frente a una persona que si te hubiese mandado la carta se identifique y vos podés publicarlo. Lo que nosotros proponemos, entre otras cosas, es que la sección de comentarios en los portales de noticias tenga el mismo criterio editorial que la publicación escrita. Es decir, vos querés publicar lo que vos querés, tenés la libertad de expresión. Identificate con tu nombre, apellido, que nosotros podamos saber quién sos, y danos tu opinión. Si la opinión es una opinión que incita al odio, que quebranta la ley, hacete cargo de lo que vos estás haciendo. De la misma forma. Respecto de lo que vos me nombrabas de ese debate que invito cada tanto a la gente a que lo pueda ver porque realmente fue fantástico. Te lo llevaste de calle, te lo llevaste de calle, Ariel. No entiendo qué significa esa expresión mexicana. Que fuiste adelante con todo, que fuiste el ganador. Fuiste el Barcelona del debate. Gracias. La verdad que ese debate de la Ciudad de las Ideas fue fantástico. Agradezco siempre a Andrés Römer haberme citado para ese maravilloso debate, que la gente, que si vas a hacer la nota, incluí por favor el link del Hate Debate y que la gente lo pueda volver a ver. Extraordinario en Río. Y realmente en esa instancia yo creo que fui, no quiero alabar lo que yo dije, pero creo que una de las claves de la circunstancia es que las 4 personas que estaban hablando acerca de permitir publicar todo provienen del mundo anglosajón.
que es el paraíso de las libertades, y que jamás en la historia han sufrido absolutamente ninguno de los efectos del totalitarismo. Los otros cuatro que estábamos del lado contrario, generalmente éramos latinos que de una u otra manera fuimos alguna vez víctimas del totalitarismo, y que de una u otra manera sabemos lo que significa el discurso de hoy. Yo entiendo que ellos viven hoy en el paraíso, pero a Adán y Eva también los echaron del paraíso. Y que por ahí un poco por soberbia de decir a nosotros no nos va a pasar, o por ingenuidad, creyendo de que esto no puede suceder. Sin embargo, lo que ellos están viviendo hoy no lo vivieron nunca en su historia. Oye, Y luego va a ser muy tarde. oye, pero curiosamente entre los que defendían la libertad de expresión, había, si no me equivoco, era una mujer sobreviviente, o sea, hija o nieta de sobreviviente del holocausto, Hija de un sobreviviente, que de un hablaba en campo de especial de concentración. decir, hay que permitirlo. Oye, pero si alguien vuelve a atacar como atacaban a los judíos y decía, hay que permitirlo, todo hay que permitirlo. Era muy curioso porque viene de una herencia donde ese free speech, que además era organizado y manejado por el gobierno, todavía, o sea, todavía era más difícil, digamos, evitarlo porque era el gobierno como tal, ¿sí? Era el que lo promovía, y ella te decía, si lo quieren publicar, todo el mundo es libre de tomar sus decisiones y de publicarlo. Es muy curioso eso, ¿no? Bueno, es esto que digo, una de dos, o yo creo que obedece a una de dos, o soberbia o ingenuidad, no hay otra, Oye, no hay otra explicación. pero mismo de lo que tú hablaste, que era de los medios, de la iniciativa que ustedes quieren tomar, en muchos medios lo hacemos, o sea, vemos los comentarios y vemos qué se publica, qué no se publica, por lógica y todo. Pero las redes sociales no lo van a hacer. Yo no me imagino Facebook limitando a que alguien de Facebook revise todos los comentarios, No, aunque no, sea, no, no, o no, sea, no, pero ahí el dueño, digamos, vos tenés la posibilidad claro, el muro es tuyo, claro, pero yo publico digamos, en mi y muro feliz cumpleaños a Isaac y alguien sí, contesta, ¿sí? De repente, porque pues, ya hoy todos queremos tener 10 millones de amigos. Alguien de los amigos contesta, sí, muéranse pero a todos los ver, Isaacs porque todos son judíos, ¿sí? Odiemos a los bien, Isaacs. pero ¿Qué hacer bien, en esos casos? bien, el Centro Vicental también tiene su propia página Claro, de Facebook, y cada vez que nosotros publicamos encuentro gente que dice, me parece, no estoy de acuerdo con lo que usted, tiene toda la libertad de decirlo, respetuosamente. Pero si alguien va a venir, ustedes judíos, tal cosa, tal otra, o son los dueños, o esto es falso por tal cosa, y bien, yo esa persona no tengo por qué recibirla darle espacio dentro de mi ámbito. Que él se claro. ocupe de tener el suyo, y si me parece que está violando la ley, lo denunciaré. Oye, en ese sentido, esas herramientas te las da más Facebook, pero la pregunta podría ser también, uno hay que identificar, hay diferentes tipos de comentarios de odio o antisemitas, todo. Uno, los que son de ignorantes, por decirlo de alguna manera, que se nota y te lo pregunta o te lo dice y ves que es ignorante, entonces vale la pena el esfuerzo de contestarle, por decirlo de alguna manera, al que le puedes, y hay el que es odia porque odia. Ese ni vale la pena porque no lo vas a cambiar, Directamente no. y generalmente lo que están buscando es eso, que alguien les conteste para que ellos puedan volver a contestar y luego contestar y O crecer su no, comentario. o no, yo creo que hay distintos niveles. Es decir, yo no lo pondría quizás por ignorancia. Hay gente que corta y pega, y hay gente muy inteligente que lo hace. Y yo he tenido casos muy concretos en los cuales me he tomado el trabajo de preguntarle, ¿puedo hablar contigo en forma directa? O los he llamado, o he tenido algún intercambio, decirle, a ver, esto que vos estás diciendo dice esto, esto, esto. ¿Vos estás de acuerdo con, supongamos, acabas de cortar y pegar algo referido a la política de Israel respecto de Palestina? Es decir, ¿a vos te parece de que por no estar de acuerdo con, con una política momentánea de un gobierno democrático de Israel, vos creas que Israel no debe dejar de existir? Y me dice, no, de ninguna manera. Bueno, el comentario que vos estás generando es ese. Una cosa es estar en desacuerdo con, y otra cosa es reconocer tal cosa. La verdad que tenés razón, lo voy a editar.
Y esta persona se ha transformado en uno de los mayores defensores de nuestra tarea, porque, digamos, gente que por ahí él replica cosas que nosotros hacemos, y otro sin saber dice, ve, estos asesinos de palestinos, dice, no, estás diciendo estupideces, y él es una de las primeras personas que sale a defender, porque entiende hacia dónde va nuestra tarea. Sin embargo, hay otra gente que, por más que hagas lo que hagas, no hay forma de modificarlo, ahí no hay lo que hacer. Ahora, Es decir, a los que no hay nada que hacer, vale la pena, los debes quitar de tus muros, o sea, quitarlo a la persona y borrar el comentario, lo tienes que dejar. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué recomendarían ustedes del Centro Vicenta a ese tipo depende. de ataques antisemitas, racistas, de odio? No, vamos a diferenciar. Una cosa es hablar de lo que uno no sabe y otra cosa es cuando es un ataque. Si es un ataque y está violando la ley, hay que denunciarlo. Ahora, si está diciendo estupideces, y uno debería conocer qué es lo que el otro habla para saber en qué uno se mueve. Pero yo creo que el límite está en la ley. Es decir, que si uno está... Una cosa es el mensaje, la libertad de expresión, y otra cosa es cuando alguien está haciendo apología del delito. Si uno está haciendo apología del delito, ya es un delito. O sea, no es estoy diciendo estupideces, estás generando otra cosa. Si uno está llamando a otro a levantarse en armas o atacar a alguien, y está haciendo, está generando otro tipo de delito. Y ahí no se trata de porque dijo una tontería, sino justamente porque está llevando adelante una acción ilegítima. Oye, pero si no llama a la acción, si solamente dice, todos los judíos son una porquería, o te dice, viva Hitler, o sea, no te está llamando a mátenlos, no te está llamando a péguenles, nada más te dice, todos los judíos son es un ataque, Yo creo que es no un se puede, comentario. yo creo que no se puede generalizar. Por lo pronto, en la Argentina, sostener viva Hitler es un delito. O sea, es un delito. ¿Por qué? Porque la ley antidiscriminatoria, del artículo tercero de la ley antidiscriminatoria establece de que glorificar a aquellos que llevaron adelante un genocidio es un delito. Oye, pero hoy las leyes son, hoy el Internet es internacional. Si tú tienes tu página en Argentina y yo estoy en México y escribo, bueno, en México también, pero estoy en Timbuktu y en Timbuktu escribo Bueno, en tu página, por eso eso, digo, depende, bueno, pero en mi página yo puedo editarte. perfecto. ¿Eh? Entonces vale la Yo puedo pena quitar. editarte no, por ahí no te voy a contestar, por ahí voy a editarte, voy a bloquearte o voy a impedirte que vuelvas a hacer ese tipo de comentarios aquí dentro. Oye, y la parte de, más que de comentarios, ay, ¿cómo te lo iba a preguntar? Hay una zona ahí de dudas y de todo que hoy se ha proliferado mucho con Israel, ¿sí? Porque ese vacío en la política, o sea, sabemos que hay toda una declaración del Instituto del Holocausto, del Recuerdo del Holocausto, que habla del antisemitismo, otros que hablan del antisemitismo, pero hay mucho del antisemitismo, no lo quiero generalizar porque tampoco es cierto, habla de Israel y ataca a Israel para atacar a los judíos. La pregunta Bien. sería, ¿atacar a Israel invariablemente es antisemitismo primero? No, de ninguna manera. Atacar la política del Estado de Israel es la misma forma que podés atacar la política de cualquier Estado. Lo que no podés es pedirle un doble estándar o por razón de su política pedir la destrucción del Estado. Es decir, vamos a llevarlo a la demostración por el absurdo. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que porque Rusia y Ucrania están disputándose territorios en Crimea, alguno de los dos países deba dejar de existir. Claro. Parece ridículo, pero es mucho de lo que la gente está suponiendo cuando se trata de Israel en el medio. Mucho. La cuestión es la siguiente. Hoy todos tenemos un maravilloso elemento, que es esto aquí a que vos te referías, ¿no? Es la International Holocaust Remembrance Alliance, por sus siglas en inglés IHRA, IRA. Para nosotros es Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto. Es un organismo formado por naciones, digamos, quienes son parte son 35 países, todas democracias,
Sí, bueno, ningún donde país que no sea democracia se va a juntar a eso en muchos sentidos. no, no, pero entienden de que la forma de poder evitar nuevos genocidios y luchar contra el antisemitismo es tarea de los países del mundo, que tiene que ser parte de su política. Este organismo internacional tiene hoy 35 miembros plenos y algunos miembros observadores. De América Latina, el único miembro pleno es Argentina, y Uruguay y El Salvador son miembros observadores. Cuando desde nuestra institución tenemos la posibilidad de recorrer distintos lugares de la región, pedimos reuniones con gente cercana al gobierno para poder hacerles entender la importancia de que cada uno de los países forme parte de esta institución, como hipótesis de máxima. Como hipótesis de mínima, en el año 2016 este organismo elaboró una definición de trabajo de antisemitismo. Es decir, definió cuándo es antisemitismo y cuándo no lo es. Claro. Y lo aprobó por consenso en 2016. Lo que nosotros le pedimos a los países es, no quieres ser parte de esto a pesar de que entendemos que deberías, porque América Latina recibió tanto nazi como judío después de la guerra y les dio refugio. Es importante que luchar contra el antisemitismo como política de Estado. Si entendés que no es así, mínimamente tenés que aceptar la definición. Cosa que en la región, el secretario general de la Organización de Estados Americanos ya la adoptó. Digamos, el especial redactor sobre temas de antisemitismo de las Naciones Unidas aconseja a las Naciones Unidas la adopción. Y por otro lado, el 27 de enero, el Día de Recordación Internacional de las Víctimas del Holocausto, Uruguay sacó una declaración a través de la Cancillería de que no hay mejor forma de luchar contra el antisemitismo, de honrar a las víctimas del Holocausto, que luchar contra el antisemitismo hoy, y adoptó la definición. Entonces, con eso ya no tenemos más discusión de cuándo es antisemitismo y cuándo no. Oye, ya sé que no hay cuándo es y cuándo no, pero el vacío que queda ahí siempre, que han autorizado los antisemitas, No, no, incluyendo, es que esta definición te evita este vacío, no porque no te habla porque de es Israel. taxativa. ¿Sí? Bueno, te habla pero someramente, te habla, pero no te No, deja, si te atacas la invito a que la política. leas. ¿Vale? Te voy a No, la mandar tengo por aquí. mail el link de la Aquí definición. la Son tenemos 3 a la hojas. mano para que la Son 3 tengamos. hojas. ¿Vale? Sí, sí, toda. Son- Pero básicamente es, todo acá la tienen el que lo quiera. Bueno, la tengo acá si la quieren, ahorita la comparto. La tenemos aquí para el que la quiera, la tengo aquí a la mano. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con todo lo del BDS? Que no ataca a judíos supuestamente, es está mentira. pidiendo, o sea, tiene una parte donde dice que no tendrían que tener, que van contra el sionismo porque el sionismo es igual a racismo y en alguna manera van en contra de que exista el Estado de Israel. Pero los que dicen que lo que están, entre ellos tu buen conocido Roger Waters Roger y Waters. algunos otros, que dicen lo que está mal es la ocupación y la explotación de los palestinos. A lo mejor no Bien. piden que desaparezca Israel, entonces no lo podríamos considerar antisemita y lo podríamos considerar como dentro de su libertad de poder decir que no está de acuerdo con las políticas de Israel. Es una línea muy fina, pero donde se No es podrían tan escudar fina. algunos. No es tan fina, digamos. Creo que la charla sobre el BDS da para una charla solamente sobre este Exacto, sí. tema. No sé si estuviste, pero hace una semana atrás di una charla organizada por la gente de Panamá sobre este tema, Sí. directamente sobre este tema. Pero, digamos, sobre el BDS, sí, esto que me estás, perdón, no, pero estás con la primera y la última parte, te falta todo el medio. Sí, ya sé, nada más estaba queriendo mostrarte, acá está el link, ¿no? Para que la gente, la gente que quiera, aquí tenemos el link de esto y una partecita Perfecto. y todo lo demás. Deja regresar a lo que En tú toda estás la parte hablando. del medio es realmente un elemento Sí, importantísimo. De hecho, nosotros ya hemos generado jurisprudencia en la región, antecedentes en los cuales frente a determinados hechos nosotros denunciamos antisemitismo y dijimos que la base para poder sostener esto es la definición y hemos tenido sentencias donde dice, de acuerdo a la definición tal y tal, lo que esta gente ha hecho es antisemitismo claro. y lo hemos ganado. Pero, digamos, volviendo al tema de lo que vos sostenés, da para una charla solamente sobre ese tema.
y sí te diría que el BDS es un movimiento antisemita. Entre otras cosas porque se presenta como un movimiento pacífico que busca culminar con la ocupación sionista de Palestina, lo que no sostiene es si se refiere a todo lo que consideran Palestina buscando la destrucción del Estado de Israel o de los territorios en disputa. Pero más de una vez han actuado contra judíos en particular con esa excusa. Caso Matisiau, caso en los supermercados kosher en Francia, o recientemente en Holanda, donde un mismo negocio kosher lo atacaron 2 veces, O diciendo que intentar va suspender contra el una sionismo, Eurovisión, partidos de pero fútbol y cosas así, o en un momento dado la absolutamente, influencia para que no jugara Argentina en Israel, ¿no? exactamente, exactamente. Oye, Ariel, y con todo esto, que es muy importante, ¿cómo lo ven ustedes en el centro bicental referente a qué va a venir? Porque hoy, como te decía, y empezamos, hoy a lo mejor estamos acallados un poquito porque no estamos preocupados de eso, no lo estamos viendo, porque todo el mundo está metido en la cura del coronavirus, que eso también tendríamos que hacerte la pregunta de qué sucede con todas las noticias de Israel ya lo encontró, los judíos ya lo encontraron, porque digo, si genera más antisemitismo, pero la duda es qué va a suceder, porque con esas teorías de conspiración, algunos acusan a los judíos, otros acusan a los chinos, otros a nadie, pero va a venirse una crisis económica y sabemos que en muchos países donde hay crisis económica se busca a quién echarle la culpa. Digo, lo vivimos en varios países, en varias cosas, aún sin En todo el crisis mundo. económica, pero ¿qué podemos esperar y qué tenemos que hacer y cómo prepararnos? Eh, yo creo que es el motivo de toda nuestra charla, digamos. Cuando nosotros estuvimos diciendo esto es porque es más de lo mismo. eh, mm, la cantidad de cosas que se han escrito sobre qué va a pasar al día siguiente, yo he leído desde cómo va a cambiar el mundo hasta que el mundo no va a cambiar absolutamente nada, que los estados van a salir más fortalecidos y que va a reducir que los estados les está gustando poder mantener todo esto y quitarnos parte de estas libertades, mantener el miedo para poder gobernar. Y que nos echen la culpa ya lo sabemos hace rato. Es decir, nosotros supuestamente somos los dueños no solo de los medios de comunicación, en tu caso es cierto, este, em, pero y que no sé, que los dueños de los, no sé, de todo y a su vez los que generamos que todo sea destruido. Siempre tenemos la culpa de las dos cosas. Y de los negocios Tenemos que se pueden generar alrededor. Siempre somos los dueños. absolutamente, O sea, sí. absolutamente, absolutamente. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Desde las 10 plagas de Egipto que nos echan la culpa. Hay a uno que otro que conozco que les podríamos preguntar de las 10 plagas de Egipto porque estuvieron ahí, por ahí dicen, pero dime, ya sé que no es nuevo, yo sé, pero ¿cómo ven? ¿Va a surgir más? ¿Va a fortalecerse? ¿Qué tenemos que hacer, Ariel? ¿Qué tenemos que hacer hoy desde nuestras trincheras, No, es fuera de los estar, medios o de la gente normal? ¿Hacer algo, prepararse? no, prepararse, no, es estar atentos digamos, y siempre lo mismo, no repitan lo que no leen, instruyanse, no copien y peguen, las mismas cosas. Y estar, digamos, yo puedo haberme preparado durante muchos de estos años para poder trabajar muchas de estas cosas, pero todavía adivinar el futuro no sé. Ni puedo, la verdad que tampoco me interesa entrar en ese campo. Oye, pero el futuro Eh, es mañana, o sea, es dentro de un mes, sí, es es hoy varios a de la los que ya noche. están saliendo, o sea. Sí, es hoy a la noche. Las cosas cambian con muchísima velocidad. Y así como hay algunos que dicen qué fantásticos que son porque la cura es muy probable que ustedes mismos la generen, así como hay otros que dicen, bueno, ustedes van a generar la cura, pero ustedes son los que generan la enfermedad. Y ahí están haciendo el negocio. Vas a escuchar de todo. Exactamente. Lo mejor es pues, estar preparado para poder contestar si es que es necesario. Dos, como tú dijiste, si no, al que ya te odia, no lo vas a cambiar. No lo vas a Y poder cambiar. si no Entonces, nos llaman, si no nos llaman, que para eso estamos. exacto. Y ahí el Centro Bicental se va a encargar de muchas cosas. Tiene todo un área, le pueden preguntar. Ojo, una de las partes que a mí más me gustó en algunas de todas estas declaraciones sobre antisemitismo que han surgido y todo, fue la parte de el antisemitismo no es
solo de un grupo. Hoy tenemos que apoyar, todos tenemos que apoyar y ser parte de la lucha contra cualquier tipo de odio, que es algo que hace Sí, el Centro Bicental. Porque ustedes no se sí, concentran claramente. en antisemitismo definitivo, ustedes buscan acabar con todo el odio en diferentes áreas, como han hecho en la parte deportiva, como era la parte de los gritos, como el grito famoso en México. Y creo que esa es la Sí. parte importante, no centrarnos en una, sino en todo el odio que hay, ¿no? El odio es uno, después busca a quién, es lo mismo, pero siempre necesita una vía de escape y bueno, qué sé yo. Nosotros entramos dentro de todas. El propio Wiesenthal decía que lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Exactamente. Oye, Ariel, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo con lo que nos quieras dejar? No, siempre estoy a disposición y ojalá esto termine pronto y los pueda visitar personalmente, que las veces que he estado allí la he pasado muy bien. Y Ya sabes que hemos en México, trabajado, y hemos trabajado muy bien. ya sabes que en México eres más que bienvenido, siempre son interesantes tus charlas, incluyendo las que no son dentro de la comunidad porque son más interesantes. La Claramente. que fue para hablando en todo el fútbol, a mí me dejó impresionado y ahí también, otra vez, como le dimos acá, te los llevaste de calle, o sea, quiere decir, te fuiste hacia adelante, o sea, quiere decir como que, wow, los dejaste muy atrás, fuiste el Usain Bolt, que sería más correcta en la presentación, y me sigue hablando gente a decirme de esa presentación, que fue fabulosa, y eso que hubo gente, desde directivos de clubes de fútbol, gente de la Liga MX, gente de la Liga Femenil, etcétera, etcétera, y tú, Ah, estamos hablando de la del CONAPRED. la que fue un día antes del terremoto. Sí, sí, que lo viví en el aeropuerto. Exactamente, nos tocó ahí, justamente ahí en la Torre, un día antes, y te puedo decir que con varias personas que nos hemos encontrado y con las que tuvimos ahí contacto, nos han dicho que fue muy interesante esa parte y que ha dejado su semilla porque en algún momento sirvió, junto con otras cosas y otras amenazas también, a que se vaya erradicando el famoso grito que teníamos en México, Claramente. que afortunadamente en la liga virtual que hoy se juega, en la E-Liga, no se ha podido meter y entonces no existe ahí el grito al portero y a los jugadores rivales. Eso es muy bueno. Ojalá lo aprendamos también de ahí. Ariel, pues Ojalá. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.